Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que hayan amanecido bien. Y digo esto porque acá es temprano. Probablemente lo estén viendo o estén viendo este video en la noche. En todo caso, espero que duerman bien después de ver este video. Y si están viéndolo en otro momento del día, espero que estén muy bien. Ese es el mensaje final. Bueno, vamos a otro capítulo más del pez en el agua. El pez en el agua nos está mostrando cómo es que ha sido la campaña de Mario Vargas Llosa en el año 1990, 89-90, aunque sí que es cierto que había empezado desde el 87. Primeros coqueteos en el año 87, luego primeras movilizaciones, aunque todavía no estaba segura su candidatura, había, ya saben, que organizar y todo el tema. Y en aquella época pues todavía no había un candidato. Luego ya se define su candidatura, lo animan, porque era en realidad la persona que estaba liderando ese movimiento de oposición a las reformas que Alan García estaba ejecutando en aquella época. Recuerden que Alan García había estatizado la banca y todo el sistema financiero, y esto había generado una reacción fuerte. Fuerte en todo el mundo, o sea, en la mayoría de la gente. Y es que la economía tampoco estaba andando bien, había hiperinflación, el terrorismo estaba desbordado. Y yo recuerdo, porque yo era muy chico, pero siempre se hablaba en la radio, pero a mí me gustaba escuchar radio, me gustaba escuchar noticias y tal. Y se decía en aquella época que a algunas universidades veían al Perú como, y a Bolivia como países inviables. Ecuador también los metían en la colada. ¿Qué quiere decir país inviable? Que de aquí en más, pues, no iban a desarrollarse, siempre iban a ser estados fallidos, que no, que muchas veces iban a haber pobres, caudillos, golpes de estado y este tipo de cosas. Bueno, en ese momento es donde aparece la figura de Mario Vargas Llosa y se lanza a la candidatura. Y precisamente ahora estamos chequeando cómo ha sido ese intríngulis alrededor de la candidatura de Mario Vargas Llosa. Nos hemos quedado en la guerra sucia que hubo en contra de él. Sí que es cierto que su candidatura y él mismo cometió muchos errores. Um, y como les comentaba, creo que fueron errores de no saber comunicar bien lo que él quería. Él dice que de repente fue muy crudo al decir las cosas, que probablemente debió haber mentido. Yo no creo que sea necesario mentir. Yo creo que todos están dispuestos a hacer sacrificios por un bien mayor. El tema, yo creo, que pasa por el porqué. Es decir, cuando tú explicas mejor el porqué de las cosas, en general, cuando tú lo explicas en cualquier relación de tu vida, ya sea tu trabajo, tu familia, un negocio que quieres desarrollar, cuando tú explicas el porqué, es más fácil que compren tu idea. Cuando tú te centras en el qué, es más complicado. Entonces, Vargas Llosa se centró en el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a ejecutar? ¿De qué se trata el liberalismo? ¿De qué se trata el tal y cual? Pero no explicas el por qué. Y también te tienes que adaptar a tu audiencia. Y yo creo que esa lectura de la audiencia de Vargas Llosa no la tenía muy claro. Porque yo creo que en el fondo él es un poco self-centered, o sea, muy egocentrista. Entonces él considera que todos los demás lo van a entender, tal cual. Y se esfuerza poco, creo, es mi lectura, porque lo entiendan. Él solamente escribe, lo lanza y si te gusta bien, si no te gusta, piña. Es así. Bueno, es solamente una idea que se me vino a la mente. Entonces, yo quiero continuar y quiero que me acompañen en la lectura. Y no olviden regalarme un like para que el video pueda llegar a otra gente, llegar a más personas, porque de eso se trata
el algoritmo o la inteligencia artificial que tiene YouTube. Si percibe a través de los likes y los comentarios que te ha gustado un video, entonces lo empieza a difundir al resto de la gente. De eso se trata. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar por donde nos quedamos ayer. Dice, las impresiones que saqué de aquellos encuentros fueron decepcionantes. Por culpa de la crisis económica y la decadencia nacional, las carreras militares habían dejado de atraer a jóvenes de talento y bajado sus niveles a extremos peligrosos. Recuerden que Mario Vargas Llosa se estaba reuniendo con militares para explicarles su postura en torno, por ejemplo, a la lucha subversiva, antisubversiva, y también su supuesto antimilitarismo y antinacionalismo, ¿no? No tan supuesto, porque él es antinacionalista. Él lo ha dicho, además, no es que yo lo invente. Algunos de los oficiales con los que conversé eran de una soberbia incultura y me miraban como a un bicho raro cuando les explicaba lo que, a mi parecer, debía ser la función del ejército en una sociedad moderna y democrática. Algunos eran simpáticos y campechanos, como aquel coronel de artillería que me preguntó a bocajarro apenas nos presentaron. ¿Cómo eres tú para el trago? Le dije que malísimo. Entonces te has jodido, me aseguró. Según él, Alan García había conquistado la simpatía y el respeto de sus colegas, ganándoles las carreras de obstáculos que organizaba en Palacio de Gobierno con los altos mandos después del desfile militar de Fiestas Patrias. ¿Qué era la carrera de obstáculos? En una gran mesa se alineaban filas de vasos y copas alternados de cerveza, whisky, pisco, vino, champán y todas las bebidas imaginables. El presidente designaba a los contendores e intervenía él mismo en la competencia. Ganaba el que salvaba más obstáculos sin rodar por el suelo como un odre. Le aseguré al coronel que, como bebo poco y tengo alergia a los borrachos, la celebración de Fiestas Patrias en Palacio sería conmigo más sobria. Pequeño pie de página. Para yo hacerles un pequeño comentario que me parece instructivo sobre el feeling que se supone que tiene Mario Vargas Llosa en relación al Perú. Un pequeño pie de página, ¿ok? Me disculparán. Yo he trabajado en recursos humanos y he trabajado en fábricas grandes con muchos trabajadores y no solamente aquí en Lima metropolitana, sino también fuera de Lima. Y una de las cosas que he aprendido, no solamente porque me lo han contado, sino porque lo he visto, que en la cultura peruana el alcohol entre la gente del pueblo es muy importante. ¿Por qué? Porque excluyamos todo el tema de que genera borracheras, que genera problemas, que es cierto que lo que ocurre, pero es un medio de socialización, es un medio en donde la gente se siente que tú te involucras. Yo tenía un jefe que era lo que nosotros decimos medio apitucado, o sea, medio de clase media alta, bien cercana a la alta. Bueno. Y él resolvía en muchas ocasiones los convenios colectivos con los obreros de las fábricas donde él ha trabajado entre Pisco y Nazca, y no me refiero a los lugares geográficos, me refiero bebiendo con los líderes sindicales. Si el líder sindical no ve, si la gente, los obreros no ven que tú estás bebiendo con ellos, eres visto como un soberbio, un sobrado, un petulante, alguien que no se quiere integrar al pueblo, alguien que se cree por arriba de los demás.
Pero cuando tú te integras y empiezas a tomar con ellos, empiezas a beber con ellos, es más, cuando empiezas a beber de un solo vaso, te cambia la percepción que tienen de ti. Porque ya eres parte del pueblo, porque ya eres parte de ellos, ¿sabes? Entonces eso es lo que ocurre. Ok, eso me lo contaba. Y luego yo lo viví. Yo trabajaba en una fábrica que se llamaba Topitop. 7.000 trabajadores en toda la fábrica. Varias plantas en un solo sitio, que es Zárate. Y recuerdo que allí habían fiestas organizadas por los dueños, quienes además eran de la sierra, o son de la sierra. Empezaron muy desde abajo, vendiendo polos, camisetas en el piso, ¿no? En el centro de Lima, y luego han tenido pues una fábrica con tiendas en todos lados y que también exportan y tal, ok. Entonces ellos organizaban fiestas, campeonatos de fútbol, fiestas, para sus trabajadores en su lógica, es decir, un montón de trago, un montón de cerveza y todo esto. Y yo me encargaba de hacer focus groups con la gente, es decir, recoger información para poder hacer planes de comunicación y que la cosa marche por lo menos bien, ¿no? En términos de clima laboral. Y era algo que me gustaba. Y en eso, en estas celebraciones, me veían porque me conocían y me invitaban a tomar. Y claro, tengo algo de cultura alcohólica, pero no tanta cultura alcohólica en el sentido de eran cajas de cerveza sobre cajas de cerveza sobre cajas de cerveza sobre cajas de cerveza que nunca terminaban y todos parados en círculo alrededor de la caja de cerveza y un solo vaso que iba rotando alrededor del grupo. Entonces yo tenía que beber. Y sí que es cierto que me gustaba conversar con ellos porque yo me iba enterando además de qué supervisor o qué jefe maltrataba a la gente o quién cometía algún tipo de exceso porque esa era un poco mi chamba, ¿no? Pero ya llega un momento en donde no puedes retener la información de tanto alcohol y tampoco puedes caerte porque, a ver, es mal visto. Entonces eso se estila en la sierra. Y yo me imagino, y en el mundo militar es igual, ¿eh? Y Mario Vargas Llosa es del Leoncio Prado. Entonces yo no puedo a veces entender mucho esto de Mario en el sentido que Vargas Llosa no haya olido, no haya olfateado el feeling que tiene la gente y también los militares. Probablemente mi respuesta no sería así de, bueno, cuando llegue al Palacio de Gobierno las fiestas van a ser más sobrias. Es que te ves como un petulante, un soberbio, y deberías entender que te ven así, porque cuando hay gente culta que es menos, no sé si García Márquez hubiera respondido lo mismo. Por ejemplo, siendo quien es un gran escritor, o quien era, pero en ese momento vivía, y bastante culto. Pero Mario es como que, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Quería hacer un poco eso porque también es un poco aprender cómo es el carácter del peruano y probablemente sea igual en otros países, en Bolivia, en Ecuador, que son de mayoría quechua. Lo mismo que en el norte de Argentina. Argentina, la parte de Salta, por ejemplo, también es de origen quechua. Bien, sigamos. Entonces, decía, el presidente designaba a los contendores e intervenía él mismo en la competencia. Ganaba el que salvaba más obstáculos sin rodar por el suelo como un odre. Le aseguré al coronel que, como bebo poco y tengo alergia a los borrachos, ¿cómo va a decir eso? La celebración de fiestas patrias en Palacio sería conmigo más sobria. Bueno, luego, de todas esas reuniones, la que me dejó un mejor recuerdo fue la conversación con el general Jaime Salinas Sedó, jefe entonces de la segunda región, la división de tanques,
de la que han salido casi siempre los golpes militares. Con él allí la democracia parecía asegurada. Culto, bien hablado, de maneras elegantes, parecía muy preocupado por la tradicional incomunicación entre la sociedad civil y la esfera militar en el Perú, lo que, decía, era un riesgo continuo para la legalidad. Me habló de la necesidad de tecnificar y modernizar a las Fuerzas Armadas, de erradicar de ellas la política y de sancionar con severidad los casos de corrupción frecuentes en los últimos años, para que las instituciones militares tuvieran en el país el prestigio que tenían en Francia o en Gran Bretaña. Tanto él como el almirante Panizo, entonces presidente del Comando Conjunto, con quien tuve también un par de reuniones privadas, me aseguraron de manera enfática que las Fuerzas Armadas no permitirían el fraude electoral. El discurso ante el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, es uno de los 3 que escribí y publiqué durante la campaña. Me pareció importante hablar en profundidad ante la flor innata de los institutos militares de temas centrales para la reforma liberal del Perú en los que las Fuerzas Armadas estaban involucradas. A diferencia de lo que ocurre en las democracias modernas en el Perú, no ha habido nunca una solidaridad recóndita entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, por culpa de los golpes militares y la incomunicación casi total entre los estamentos militar y civil. Para lograrla era preciso el apoliticismo y el profesionalismo, la total independencia e imparcialidad de las Fuerzas Armadas ante las divisiones y querellas políticas, y que los militares fueran más conscientes de que, en la situación económica del Perú, los gastos de armamento serían nulos en el futuro inmediato, salvo en dotar a las Fuerzas Armadas de equipos adecuados para la lucha contra el terrorismo. Esta lucha solo sería ganada si civiles y militares combatían hombro con hombro contra quienes habían causado ya destrozos por valor de $10.000 millones. Como presidente asumiría la dirección de esa lucha, a la que serían llamados a integrarse los campesinos y trabajadores en rondas armadas y asesoradas por los propios militares, y no toleraría abusos a los derechos humanos incompatibles con un Estado de Derecho y contraproducentes si se quería ganar el apoyo de la población. Es un error confundir el nacionalismo con el patriotismo. Este es un legítimo sentimiento de amor por el suelo donde uno nació. Aquel, una doctrina decimonónica, restrictiva y anticuada, que en América Latina había enfrentado a nuestros países en guerras fratricidas y arruinado nuestras economías. Siguiendo el ejemplo de Europa, había que acabar con aquella tradición nacionalista y trabajar por la integración con los vecinos, la disolución de las fronteras y el desarme continental. Mi gobierno se esforzaría desde el primer día en remover todas las barreras económicas y políticas que impedían una estrecha colaboración y amistad con los países latinoamericanos, principalmente nuestros vecinos. Mi discurso terminaba con una anécdota de cuando yo enseñaba en el King's College de la Universidad de Londres. Allí descubrí un día que 2 de mis más aplicados alumnos eran 2 jóvenes oficiales del ejército británico a quienes éste había becado para hacer una maestría en estudios latinoamericanos. Por ellos supe que entrar a Sandhurst o a la Escuela Naval o al Ejército del Aire de Gran Bretaña era un privilegio reservado a los jóvenes más capaces y esforzados, ni más ni menos que entrar a las universidades más ilustres, y que la preparación que allí recibían no solo los educaba para los fragores de la guerra,
aunque también para ellos, claro está, sino para la paz, es decir, para servir a su país eficientemente como científicos, como investigadores, como técnicos, como humanistas. Hacia esta meta tendría o tendería la reorganización de las Fuerzas Armadas en el Perú. 2 o 3 días después de la reunión del CAEM, Sawyer y Miller tuvo los resultados de una nueva encuesta nacional, la más importante hecha hasta entonces por el número de personas y lugares incluidos en la muestra. Yo tenía la primera mayoría, con un 41 o 42% de las intenciones de voto. Alba Castro había conseguido remontar hasta un 20%, en tanto que Barrantes seguía estancado en el 15% y Henry Pease en el 8%. Los resultados no me parecían tan malos, pues esperaba un desplome por culpa de la propaganda por el voto preferencial. Pero no acepté la propuesta de Mark Mallow Brown de cancelar las giras por el interior y concentrarme en una campaña a través de los medios y en recorridos por los barrios marginales de Lima. En la capital eran conocidas o conocidos mi persona y mi programa, en tanto que en muchos lugares del interior aún no. Esa misma semana, cuando en las pequeñas pausas que tenía en los aviones o camionetas entre mítines, garabateaba el discurso que pronunciaría en un encuentro con intelectuales liberales de diversos países, que el Movimiento Libertad había organizado entre el 7 y el 9 de marzo. Me llegó la noticia del asesinato de nuestro dirigente ayacuchano, Julián Guamaní Yauli. Viajé de inmediato para asistir a su entierro y llegué, cuando velaban sus restos, en una pequeña capilla ardiente levantada en el segundo piso de una antigua y oscura vivienda, el Colegio de Contadores. Fue una sensación extraña la de estar allí contemplando la cabeza destrozada por los balazos senderistas de ese humilde ayacuchano que, en cada uno de mis viajes a su tierra, me había acompañado en los recorridos, ceremonioso y discreto como suelen serlo sus paisanos. Su asesinato era un buen ejemplo de irracionalidad y crueldad estúpida de la estrategia terrorista que no quería castigar en ese modestísimo y hasta entonces apolítico Julián Guamaní violencia, explotación o abuso alguno, sino simplemente asustar con el crimen a quienes creían que las elecciones podían cambiar las cosas en el Perú. Era el primer dirigente del Movimiento Libertad que caía. ¿Cuántos otros lo seguirían? Me lo preguntaba mientras llevábamos sus restos a la iglesia por las calles de Ayacucho, sintiendo por primera vez ese sentimiento de culpa que, sobre todo durante la segunda vuelta, me embargaría cada vez que me anunciaban que las vidas de militantes o candidatos nuestros habían sido cegadas por los terroristas. Muy poco después del asesinato de Julián Guamaní Yauli, el 23 de marzo, otro candidato del Frente a una diputación, el populista José Gálvez Fernández, fue asesinado al salir del colegio que dirigía en Comas, uno de los distritos populares de Lima. Sencillo y simpático, era uno de los dirigentes locales de Acción Popular que había trabajado más por la buena colaboración entre las fuerzas del Frente. Cuando fui aquella noche al local de Acción Popular donde lo velaban, encontré a Belaúnde y a Violeta muy afectados por el asesinato de su correligionario. Pero entre sangrientos sucesos como estos, hubo también en los últimos días de la campaña un contraste estimulante: el certamen La Revolución de la Libertad. Desde muchos meses atrás habíamos planeado reunir en Lima a intelectuales de distintos países cuyas ideas hubieran contribuido a los extraordinarios cambios políticos y culturales en el mundo, para mostrar que lo que queríamos hacer en el Perú era parte de un proceso de revalorización de la democracia al que se sumaban cada vez más pueblos en el mundo, y para que nuestros compatriotas supieran que el pensamiento más moderno era liberal.
El encuentro duró 3 días en el pueblo, en las afueras de Lima, donde tuvieron lugar las conferencias, mesas redondas, debates y en las noches serenatas y fiestas a las que la presencia masiva de jóvenes del movimiento dio mucho color. Teníamos la ilusión de que Lech Walesa asistiera. A Miguel Vega, que fue a verlo en Dansk, el líder de Solidaridad le prometió que haría lo posible, pero a última hora los problemas internos de su país lo retuvieron y nos envió un mensaje con 2 dirigentes del sindicato polaco, Stefan Hurczak y Jacek Werdoruk, cuya presencia en el estrado, la noche que lo leyeron, provocó una explosión de entusiasmo. Recuerdo a Álvaro, más exaltado que de costumbre, coreando el nombre de Walesa a todo pulmón con las manos en alto. Los encuentros culturales suelen ser aburridos, pero este no lo fue, en todo caso, para mí y tampoco creo para los jóvenes que trajimos de todo el país a fin de que oyeran hablar de la ofensiva liberal que recorría el mundo. Muchos escuchaban por primera vez las cosas que allí se dijeron. Tal vez, por la total inmersión en el lenguaje estereotipado de la lucha electorera, aquellos 3 días me pareció degustar un exquisito fruto prohibido, oyendo palabras sin trastienda política inmediata ni servidumbre a la actualidad, empleadas de modo personal para explicar los grandes cambios en marcha o los que podían sobrevenir en los países que se transformaran a sí mismos, jugando a fondo la libertad política y económica. Fue el tema de Javier Tucel, o simplemente describiendo en abstracto, como lo hizo Israel Kirzner, la naturaleza del mercado. Recuerdo las espléndidas exposiciones de Jean-François Revel y de Sir Alan Walters, como los momentos más altos del encuentro y la explicación que hizo José Pinera de las reformas económicas que trajeron a Chile desarrollo y democratización. Fue muy estimulante, sobre todo gracias a las intervenciones del colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, los mexicanos Enrique Krause y Gabriel Said, el guatemalteco Armando de la Torre y otros, comprobar que en todo el continente había intelectuales afines a nuestras ideas, que veían nuestra campaña con la esperanza de que si se lograba en el Perú la revolución liberal, contagiara a sus países. Entre los asistentes figuraban 2 luchadores cubanos de primera línea, Carlos Franqui y Carlos Alberto Montaner. Ambos llevaban muchos años desde que sintieron que la revolución por la que lucharon había sido traicionada, combatiendo contra la dictadura castrista en nombre de inequívocas convicciones democráticas. Me pareció que, al cerrar el encuentro, debía hacer pública mi solidaridad con su causa, decir que la libertad de Cuba era también nuestra bandera y que si ganábamos los cubanos libres, tendrían en el Perú a un aliado en su lucha contra uno de los últimos vestigios del totalitarismo en el mundo. Así lo hice antes de leer mi discurso, provocando las previsibles iras del dictador cubano, quien, 2 o 3 días después, respondió desde La Habana con sus vituperios habituales. Octavio Paz, quien no pudo venir, envió un video con un mensaje grabado explicando por qué ahora apoyaba esa candidatura de las que 2 años atrás había tratado de disuadirme en Londres, y Miguel Vega de Alvear se vio en apuros para conseguir los aparatos de televisión suficientes, a fin de que todos los asistentes escucharan el mensaje. Pero lo logró, y de este modo Octavio Paz estuvo aquellos días con su imagen y voz entre nosotros. Su aliento era para mí muy oportuno, pues la verdad es que, de tanto en tanto, me martillaban en el oído las razones que me había dado 2 años atrás en una conversación en su hotel londinense de Sloane Street, mientras tomábamos el ortodoxo té con scones, para que no entrase a la política activa, incompatibilidad con el trabajo intelectual, pérdida de la independencia, manipulaciones de los políticos profesionales,
y, a la larga, frustración y el sentimiento de años de vida mal gastados. En su mensaje a Octavio, con esa sutileza para desplegar un razonamiento que es, junto a la elegancia de su prosa, su mejor atributo intelectual, se desdecía de aquellas razones y les anteponía otras más actuales, justificando mi empeño y vinculándolo a la gran movilización liberal y democrática en el este europeo. En ese momento fue tonificante para mí escuchar en la boca de alguien a quien yo admiraba desde joven las razones que me daba hacía tiempo a mí mismo. No mucho después, sin embargo, tendría ocasión de comprobar cuán acertada había sido su primera reacción y cómo la realidad peruana se apresuraba a contradecir esta segunda. Muy bien, voy a dejarlo acá y lo vamos a continuar en un nuevo video. Y solamente un par de comentarios finales. Ya les dije un poco con relación a la relación con los militares y cómo es que probablemente Mario Vargas Llosa era visto por ellos como alguien un poco petulante y probablemente apartado de la real percepción de la realidad nacional, valga la redundancia. Creo de que ahí hubo una desconexión. Luego también me pongo en los pies del propio Mario Vargas Llosa cuando empezaron a morir los dirigentes de su propio movimiento, el Movimiento Libertad, y cómo es que probablemente también se haya sentido culpable, porque si él no se hubiera lanzado a la presidencia, quién sabe, esa muerte no hubiera ocurrido. Y las razones para lanzarse a la presidencia probablemente tengan más de, no lo sé, porque no podemos leer los corazones, pero probablemente hayan sido un poco más de esta suerte de convicción que él tiene de yo puedo solucionarlo todo porque soy yo, y no necesariamente una verdadera y sostenida vocación de servicio y de interés en el bien público. Es, creo, desde mi punto de vista, es, mira, yo tengo estas ideas van a salvar al Perú, y la única persona que puede llevar adelante estas ideas soy yo, y yo los voy a salvar a ustedes. Creo que va por ahí un poco su interés en la política en ese momento. Que no quiere decir que tampoco sea un hombre de piedra, que no sea... No, sí, al contrario. Precisamente creo que él se daba cuenta de eso y que afectaba de esa manera indirecta a las personas que estaban apoyando su candidatura. Y bueno, lo otro que tiene que ver con los intelectuales, allí es donde Mario Vargas Llosa pues se siente más cómodo, en el intercambio de las ideas, en juntarse con gente que piensa parecido a él. Ese es su nicho. Y ahí probablemente hubo un desfase, ¿no? Para decirlo en bonito. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse al canal y no lo han hecho. Si ya lo han hecho, regálenme un like, déjenme vuestro comentario, compartan el video con quienes les pueda gustar y nos vemos en el siguiente video para continuar con el pez en el agua. Que ya nos estamos acercando al final, por cierto. Pase bien.